Buenas noches, chicos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Lola? Christopher, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Hola, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, muchachos? Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? Sí, se me escucha bien, ¿no? Hola, Daniel, Leandro, Matías, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchachos, muy bien, muy bien. Vamos a empezar entonces. Ya, acá. Ya sabiendo que se me escucha, empecemos. Acá. Muy bien. A ver, vamos a tener hoy día nuestra clase, nuestro tema. Hoy día vamos a ver. Hola, Shaylee, ¿cómo estás? Buenas noches. Hoy día vamos a ver lo que es biología molecular y genética. Vamos a ver lo que es biología molecular y genética. Sí, tema bastante importante. Bastante importante. A ver. A ver, vamos para poder empezar. Hoy vamos a tener lo que es biología molecular y genética, ¿sí? Muy bien. Ahí está. Acá, ya está. Entonces, ahí tenemos. Biología molecular y genética. Recordemos que la biología molecular, en este caso, vamos a hacer estudio de los ácidos nucleicos. De los ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos como el ARN y el ADN. ¿ARN qué significaba, chicos? ARN. A ver, Ácido empecemos. ribonucleico. Ácido ribonucleico, muy bien. ¿Y ADN? Ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico, muy bien. Entonces, hay que recordar que el ARN es solo una cadena, como podemos observar acá, es solo una cadena. El ADN son dos cadenas. La principal diferencia es la cantidad de cadenas. Una cadena presenta el ARN y dos cadenas presenta el ARN. En el ARN, en el ARN hay cuatro bases nitrogenadas, mira. Está la citosina, la guanina, la adenina y el uracilo. En el caso del ADN hay cuatro bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina y timina. Si te das cuenta, la diferencia, aparte de las cadenas, es la presencia de la base nitrogenada llamada timina en el ADN y uracilo en el ARN. Entonces tienen una base nitrogenada que es diferente, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que ver. Lo otro que lo diferencia es lo que en el nombre. Uno es ribonucleico y el otro es desoxirribo. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere, chicos? ¿A qué se refiere? A la pentosa, al azúcar de 5 carbonos que va a presentar, ¿sí? Al azúcar de 5 carbonos que va a presentar. ¿Cómo se llama el azúcar de 5 carbonos que presenta el ARN? ¿Cómo se llama el azúcar de 5 carbonos que presenta el ARN? Se llama ribosa. Y el del ARN se llama desoxirribosa. Esperemos, lo tengo así un poco más. Ya está. Ribosa y desoxirribosa, ¿sí? Esos son los nombres. Entonces, yo puedo diferenciar el ADN del ARN primero por la cantidad de cadenas. El ARN solo tiene una cadena, el ADN tiene dos cadenas. La otra forma de diferenciar son por las bases nitrogenadas. En el caso del ARN tiene al uracilo y en el caso en lugar del uracilo tiene a la timina. ¿Sí? Entonces, si tú ves una secuencia, una cadena de nucleótidos, ¿sí? De bases nitrogenadas, disculpa, de bases nitrogenadas, esta cadena de bases nitrogenadas, si tiene la letra U, si tiene la letra U, estamos hablando que es ARN. Si tiene la letra U, estamos hablando que es ARN. Si tiene la letra T, estamos hablando que es ADN. Entonces, yo observando las bases nitrogenadas voy a poder reconocer, ¿sí? Muy bien. Ahora, lo otro, el azúcar, la pentosa. ¿Cómo se llama la pentosa del ARN? Hace un ratito lo dije. ¿Cómo se llama la pentosa, el azúcar que tiene el ARN? Ribosa. Ribosa. ¿Y el que tiene el ADN? Desoxirribosa. Desoxirribosa. Otra gran diferencia. Ahora, el ARN hay tipos, hay tres tipos. El ARN mensajero, que va a contener a los codones. El ARN transferencia, que presenta a los anticodones,
Y el ARN de transferencia transporta aminoácidos, ahora vamos a ver. Y el ARN ribosomal, que es el componente de los ribosomas, el ARN ribosomal, un ratito, componente de los ribosomas, ¿sí? Ribosomal. Ya está. En cambio el ADN, nosotros primero lo conocemos que es el modelo de doble hélice, ¿sí o no? De escalera de caracol. Los autores de estos son Watson y Crick. Watson y Crick. Ellos plantean que es una doble hélice con hebras antiparalelas y complementarias. ¿Por qué son antiparalelas? Porque mientras una sigue un sentido de 5' a 3', la otra cadena genera el sentido contrario, de 3' a 5'. O sea, dos líneas paralelas, ¿qué son? Dos líneas paralelas, ¿qué son? Líneas en un mismo sentido. Dos líneas paralelas, ¿qué son? Paralelas son dos líneas que nunca se van a Nunca se Cortar. van. claro, nunca se van a intersectar, nunca se van a cortar. Y antiparalelas serían que no se van a cortar y que tienen sentidos contrarios, como por ejemplo la pista, pues. Tú has visto en las avenidas la Panamericana Norte, la Tupac Amaru, no sé por dónde capaz viven ustedes, muchachos, la Universitaria, la Vía Expresa. En todas estas avenidas siempre hay dos carriles. En un carril los carros van en un sentido y en el otro los carros van en otro sentido, ¿no? Entonces, eso también. Un ratito, denme 30 segundos, un ratito. Ya, disculpen chicos, una pequeña emergencia acá. Ya está. Entonces, te estaba mencionando que antiparalelas. El ADN tiene dos hebras antiparalelas. O sea, ¿cómo son estas hebras antiparalelas? Te mencionaba lo de las avenidas, ¿no? Las carreteras. En la pista siempre hay una que el sentido del carro es así y la otra es en sentido contrario. Las dos pistas son paralelas porque no se cortan. Entonces, antiparalelas hace referencia a que no se cortan, pero tienen sentidos contrarios. Y además son complementarias. ¿Por qué son complementarias en el caso del N? Porque si tú conoces una hebra, inmediatamente vas a poder saber la otra, porque hay una complementariedad. O sea, la A siempre se va a unir con la letra T y la letra G se va a unir con la letra C, la ley de Chargaff. La ley de Chargaff nos indica que la suma de las purinas es igual a la suma de las pirimidinas. Ahorita te voy a mostrar una diapositiva donde he hecho esto. Acuérdate que las purinas, para que recuerdas, las purinas te dan asco. Entonces, ¿cómo te vas a acordar de las purinas? Porque cuando algo te da asco, ¿qué dices? ¡Ah! ¿Sí o no? Entonces, las purinas te dan asco. ¡Ah! La adenina y la guanina. Y las pirimidinas son la T y la C. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Entonces, cada vez que yo menciono las purinas, ¿qué te vas a acordar? Que las purinas dan asco. Y cuando algo te da asco, ¿qué dices? Ah, Ah. Entonces ya te vas a acordar que es la A y la G. ¿Está bien? Para que puedas acordarte de esa manera. Ya está. Entonces, la ley de Chargaff. Te voy a mostrar esto. Acá justo había hecho estas diapositivas que yo les muestro a ustedes son como unos resúmenes que he hecho, pero acá tengo mis otras diapositivas que normalmente cuando tengo una clase un poquito con... Pero vamos a darle un repasito de todas maneras. Los ácidos nucleicos, ya te he dicho, biomolécula. Primero hay que recordar que los ácidos nucleicos es una biomolécula pentanaria. 5 elementos químicos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo. ¿Sí? Recuerda que las proteínas eran cuaternarias, los lípidos y los glúcidos o carbohidratos eran ternarios. Ya, este es pentanario. La unidad del ácido nucleico es el nucleótido y el enlace que une a estos, importante, es el fosfodiéster. Acá en esta diapositiva tengo una pregunta buena con esto.
La importancia. ¿Por qué son importantes? Control metabólico, almacén de información genética, síntesis de proteínas, ¿sí? Yes. Ahora, funciones biológicas tienen que ver con la importancia. Va a almacenar información hereditaria, transmite la información a los caracteres y permite la evolución biológica. Pero hay que recordar una cosita, Ácidos nucleicos. A ver, por ejemplo, si yo te menciono, fácil vas a hacerlo. ¿Eh? Yo te menciono, mencióname tú, disculpa, 2 ejemplos de ácidos nucleicos. ¿Tú qué me vas a decir? Dos ejemplos de ácidos nucleicos. Te escucho y te leo. 2 ejemplos de ácidos nucleicos. ¿El ADN? Ya, el ADN, bien. ¿Y el otro? ARN. El ARN, ya. ADN y ARN, ya van 2. Pero si te pido un tercero, ¿qué me pueden decir de un tercero? ¿Ah? A ver, mira acá en la pantalla, con blanco, lo voy a cambiar de rojo a blanco. A ver. Es una molécula que tú conoces, ¿ah? ¿Qué letra falta? P. La P. Claro, el ATP. El ATP es la molécula energética del cuerpo humano, ¿sí o no? Es la molécula energética. Ya, este ATP también es un nucleótido, recordemos. Bien, Elisa, también que me has descrito. El ATP es una molécula. El adenosín trifosfato, recuerda, el ATP, el ADP, el GTP, el CTP son, ¿cómo se llama? Son nucleótidos también, hay que tomar en cuenta. Sino que estos tienen función energética, pero siempre nosotros consideramos ADN y ARN, pero no son los únicos, recuerda. Ya, vamos. Ponemos de todo el tiempo, con genética también. Ahora, recuerda que la unidad era el nucleótido. El nucleótido es la unidad monómero. Tiene 3 componentes. Tiene a la base nitrogenada, a la pentosa y al ácido fosfórico. La base nitrogenada y la pentosa están unidos por un enlace de tipo glucosídico. La pentosa y el fósforo están unidos por un enlace monoéster. Y recuerda esto, se llama nucleótido cuando hay base nitrogenada, pentosa y ácido fosfórico, cuando están los 3. Pero si tú solo tienes base nitrogenada y pentosa, no se llama nucleótido. ¿Cómo se llama? Nucleósido. Hay que tener cuidado, nucleósido. Entonces, a ti te pueden decir que un nucleótido es la base nitrogenada, la pentosa y el ácido fosfórico. Pero también te pueden decir que un nucleótido es un nucleósido más el ácido fosfórico o más el fósforo, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Ya, las bases nitrogenadas forman el alfabeto de los genes. Acá te dije las purinas te dan asco, adenina, guanina. Las piriminas, citosina, timina y uracilo. Recuerda que la timina es la base nitrogenada exclusiva de quién. ¿Es exclusiva de quién? La timina es exclusiva de quién, chicos. ADN. Del ADN, solo en el ADN. ¿Y el uracilo es exclusivo de quién? ARN. ARN, ya está. Entonces, si tú ves la letra T, inmediatamente, ¿qué molécula es? ADN. ADN. ¿Ves la letra U, inmediatamente, qué molécula es? ARN. ARN. Entonces, en eso no hay problema. Y ahora, la pentosa, que es el esqueleto, forma el esqueleto de los genes. Tienes la ribosa, que tiene el ARN, tiene a la ribosa, y la desoxirribosa, que tiene al ADN. Entonces, quiere decir que yo puedo diferenciar al ADN y al ARN, aparte de la cantidad de cadenas, en su estructura de bases nitrogenadas y la pentosa. La base pirimidina es diferente en el ADN y en el ARN, la letra T y la U. Y también por el azúcar o pentosa que presentan, ¿no? La ribosa en el ARN y la desoxirribosa en el ADN. Y esto. Y el ácido fosfórico que brinda el carácter de acidez y basicidad. El enlace que une a estos, acá préstame bastante atención con esto para no confundir. Recuerda que el enlace que une a las bases nitrogenadas en una cadena, escucha, en una cadena, en una secuencia, en una cadena, es el enlace fosfodiéster. El enlace fosfodiéster une a los nucleótidos en una cadena. El ADN, ¿cuántas cadenas tiene, chicos? El ADN, ¿cuántas cadenas tiene?
El ADN, el ARN tiene una, el ARN una. En el ARN solo voy a encontrar enlace fosfodiéster. Pero en el ADN, ¿cuántas cadenas hay, chicos? Que hacen una doble hélice, que hacen una escalera de caracol. ¿Cuántas cadenas estamos hablando? 2. Ya. En una cadena, cada cadena están unidos las bases nitrogenadas por enlace fosfodiéster. Pero ¿cómo uno una cadena con otra? Acá hay otro enlace. ¿Qué enlace es? Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Ya está, pero no confundir. El enlace fosfodiéster une a las bases nitrogenadas en una misma cadena. Y cuando tú quieres unir una cadena con otra, como sucede en el ADN o en los procesos de traducción, transcripción que se van a dar por complemento, ahí estamos hablando del puente de hidrógeno, ¿sí? Pero en el ADN, puente de hidrógeno. Ya está. Clasificación de los ácidos nucleicos, acá, bueno, lo hemos clasificado de la manera más sencilla. ADN, que es ácido desoxirribonucleico. Profesor, yo he visto DNA. ¿DNA y ADN es lo mismo? Sí, sí, es en inglés. Muy bien, está en inglés nomás. Sí, para sacarlo de la duda, porque siempre hay veces, profe, me decía DNA. Es lo mismo, es en inglés. ADN en español, DNA en inglés. Es lo mismo que ARN, RNA, ¿no? Es lo mismo. El ácido desoxirribonucleico, 2 cadenas, doble hélice, antiparalelas y complementarias. Antiparalelas y complementarias. Mira, ahí está la doble hélice. ¿Por qué te digo que son antiparalelas?'Porque mira, una cadena empieza en 5' y si tú le sigues, termina en 3'. Mientras que la otra cadena empieza en 3' y termina en 5'. Entonces son antiparalelas. Y complementarias, ¿por qué? Porque cada vez que tú veas la adenina se une aquí en al frente por puentes de hidrógeno. La timina con la adenina. La A con la T o la T con la A. Recuerda que entre la timina y la adenina existe un doble puente de hidrógeno. Escucha, doble puente de hidrógeno. Entre la guanina y la citosina hay un complemento también. Cada vez que tú veas la G, al frente va a estar la C, o al frente de la C está la G. Es un complemento. Pero entre la guanina y la citosina, ¿qué se forma? ¿Qué se forma? Un triple puente de hidrógeno. Recuerda, entre adenina y guanina, entre adenina y timina, disculpa, T y A, hay un doble puente de hidrógeno. Entre T y A hay un doble puente de hidrógeno. Y entre C y G hay un triple puente de hidrógeno. Entonces hay complemento. T con A y C con G. ¿Sí? Y ya está. Ahora, recuerda que la A se une con la T y la G con la T. Hay que te he puesto la cantidad de puentes de hidrógeno. A con T doble puente de hidrógeno y C con G triple puente de hidrógeno. La ley de Chargas. ¿Por qué se cumple la ley de Chargas? Porque mira, si en una cadena tú presentas 5 letras A, escucha, 5 letras A, 5 adeninas, las adeninas ¿con quién se unieron? Esas 5 ¿con quiénes se unieron? Timina. Con 5 timinas. Entonces, si acá yo pongo 5, acá también pondré 5. Y si yo tengo 8 guaninas, las 8 guaninas ¿con quiénes se unieron? Con la citosina. Citosina. Con 8 citosinas. Entonces, acá sería 5 más 8 y al otro lado 5 más 8. Entonces, por eso es que la ley de Chargas cumple. La ley de Chargas cumple. Ahora, acá hay que tener cuidado con los tipos de preguntas que implican la ley de Chargas. Hay universidades como, por ejemplo, la Agraria, y hay veces venía así en la Pre San Marcos, preguntas con cantidades de bases, ¿no? Te decía, por ejemplo, se tiene una cadena de ADN con 400 bases nitrogenadas. 400, o te decía 200 pares, o sea que son 400. 400, ya escúchame, a ver, vamos a tratar de deducir esto. Te dicen que hay 400 en total, escucha, hay 400 en total. Y te dicen, se sabe que de las adeninas hay 110. Indique usted la cantidad de citosinas que se deben encontrar. Entonces, acá tiene que venir mi criterio. Recuerda que si yo tengo que sumar 400, la adenina, si hay 110, la adenina ¿con quién se junta siempre? Timina. Con la timina. Entonces, si hay 110 adeninas, ¿cuántas timinas hay? 110. 110. Ya. 110 más 110. 220. 220.
Ya van 220. ¿Cuánto le falta a 220 para llegar a 400? 180. 180. 180. Y ese 180 tiene que estar repartido por igual entre citosina y guanina porque son complementarias. ¿Cuánto habría de cada uno? 90. 90. 90, 90. Y está. Así se resuelven estos ejercicios. Estos ejercicios se resuelven así cuando son con cantidades de bases nitrogenadas. Que la que más toma preguntas de este tipo es la agraria. Y algunas veces en la pre San Marcos he visto preguntas de esta. No es tan común. Pero la otra forma en la que sí toma San Marcos, en la mayoría de veces, que también lo he visto en la pre, en algunos exámenes, y te he puesto algunas preguntas así, no es con número, o sea, no con cantidades de bases, sino con porcentaje. Porcentajes. Porcentaje. Claro, un porcentaje, ¿no? A ver, recordemos algo que es básico. Siempre todos los porcentajes, ¿cuánto tienen que sumar, muchachos? 100%. Siempre tiene que haber 100, ya. Entonces yo parto de ese criterio. A mí me dicen que de la guanina se tenía el ADN de un calamar. Se sacaron las bases nitrogenadas de un calamar y se hace la secuencia. Y se tiene que ahí, el 20% de las bases nitrogenadas son guanina. Entonces, 20%. Por obvias razones, la guanina es complemento ¿con quién? Citosina. Ya, entonces si de guanina hay 20%, de citosina también hay 20%. Porque los dos son complementarios, representan el mismo porcentaje. 20 más 20, 40. 40. ¿Cuánto le falta para llegar al 100%? 60. 60. Entonces quiere decir que entre timina y adenina se tienen que repasar ese 60. ¿Cuánto tendría cada uno? 30%. 30, 30. Ya está. Ese es un tipo de preguntas con esto, chicos. Ahora seguro vamos a ver. Ya, el ARN, que acá te he puesto, el ácido ribonucleico, expresa la información genética. Hay tres tipos. El ARN mensajero, que es lineal, forma lineal. El ARN de transferencia, que tiene forma de hoja de trébol. Recuerda que en el ARN mensajero están los codones, y en el ARN de transferencia están los codones, los anticodones, disculpa. En el mensajero está el codón y en el de transferencia el anticodón. Y el ARN ribosomal, que tiene forma globular, ¿no? Y esto, que está en los ribosomas. Mira, acá te he puesto esto siempre lo hago como para reforzar. A ver, vamos. A ver. Yo tengo una hebra molde de ADN, una hebra, que el sentido es 5', 3'. Profe, ¿y el sentido importa? Sí, porque si a mí me piden la hebra complementaria y la hebra molde tiene sentido de 5', 3', ¿cuál es el sentido de la hebra complementaria, chicos? ¿Cuál es el 3', sentido? 5'. 3 a 5. 3 a 5. Por el criterio de ser antiparalelas. Muy bien, ahora vamos con el complemento. Vamos a suponer que la hebra molde, las bases nitrogenadas son A, G, T, C, C, G, A, T. Entonces tú me vas a ayudar con el complemento. Coloco la hebra complementaria, sentido contrario, 3', 5', y díctame. Si acá está la A, ¿quién viene abajo? Timina. Timina. La T. Timina. La T. Si está la G, ¿quién sigue? Citosina. Citosina. La C. Si está la T, ¿qué sigue? Adenina. A. A. ¿Quién más? Guanina. Ya dícteme la secuencia. Sigue G, ¿quién sigue? Guanina. Guanina. Timina. ¿Qué sigue? Citosina. Citosina. Timina. Timina y Timina. adenina. Timina y adenina. Adenina. Ya está. Entonces, por complemento, yo sé que donde está la A, al frente está la T, donde está la G, está la C. Fácil. Hay preguntas de San Marcos que vienen así, chicos. Te dan una secuencia de bases nitrogenadas y te pide el complemento. Eso es lo básico que hay que tener claro. Ya está. Ahora, cuando yo quiero pasar de ADN a ARN, este proceso se llama transcripción, que es cuando se forma el ARN mensajero, que dentro de un ratito también vamos a explicar cómo es que se forma. Este ARN mensajero, mire, el ARN mensajero tiene sentido contrario, 5', 3'. Entonces vamos a ver, si aquí está la T ¿con quién se complementa? Adenina. 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 Con A. ¿La guanina con quién? La citosina, disculpa, con la guanina. Ahora acá viene el problema. La A, no puedo poner T, porque en el ARN mensajero no hay T. Muy bien, lo va a reemplazar el uracilo. A con U. ¿G con qué? Citosina. G con citosina. ¿Qué sigue? Díctame. Guanina. Guanina.
Adenina. Uracilo. Uracilo. Ya está. Entonces, mira, yo ya hice la transcripción. A partir de saberme los complementos, lo puedo hacer. Ahora, recuerda que en el ADN se lee 3 en 3. Cada 3 se le llama codón. Codón. Lee bien, no me agregues una N acá entre la hoja. Ya, es codón, no condón. Ya, codón. Entonces, se forman codones, ¿sí? Se forman codones. Ahora, el ARN mensajero va a interaccionar con el ARN de transferencia. Y acá se va a formar el anticodón. Entonces, la A se por complemento con la U. La G, ¿con quién? Con la C. Con la C. Te escucho Con que la sí. C. A. E, E, C, U y A. Ya está. Entonces, yo ya pude hacer todo. O sea, a partir de una hebra molde de ADN, yo puedo hallar hasta los anticodones que se pueden formar. Puedo encontrarlo. Y si yo te doy el anticodón, tú puedes regresar hasta la hebra molde también. Porque es lo mismo, pero retroceder. Teniendo en claro que en el ADN, ¿qué letra va? ¿Qué letra va en el ADN? T. La T. T. Y en el ARN, ¿qué letra la voy a reemplazar a la T? U. La U. Uracilo. La U, el uracilo. Ya está. Eso hay que tenerlo claro. Por ejemplo, mira, acá te doy. Estos no están en la hoja, porque son ejercicios como para repasar, ¿no? Y de ahí lo voy a convertir en PDF en mi diapositiva y te la mando. ¿Está bien? También para que lo tengas. ¿Ya, chicos? Para resolver un poquito más. A ver. Ya dice, en un análisis químico cuantitativo se determinó el porcentaje de timina en el ADN. A partir de dicho valor, ¿cuáles serán los valores de X, Y y Z respectivamente? A ver, rapidito, me ayuda. Si dice que timina hay 15%, ¿de quién más hay 15%, chicos? Adenina. De Adenina. adenina, por complementariedad, 15%. Esperen. Vamos a hacerlo más rápido con esto. Ya, 15%, bacán. 15%, ya está, 15% de adenina. Uy, vamos a ponerle acá rojo, ahora sí. 15% de adenina, ya está. Ahora, 15 más 15, ¿cuánto suma? 30. 30. ¿Cuánto falta para llegar al 100%? 70. Entonces, quiere decir que de citosina, ¿cuánto habrá? Si se tiene que repartir en los dos. Si era 70, 70 entre 2, 35. ya tengo 35% de citosina y 35% de guanina. Entonces, ahí ya tengo todos los porcentajes. Por eso que la clave, acá, ¿qué sale? ¿Qué clave sería la correcta? La La D. D. La D. Ya está. Oye. Y la clave correcta es la D. ¿Ya ven? Así se resuelve. Fácil, difícil, complejo, tranca, no. Pero hay que tener claro los complementos, ¿sí? 2. Al realizar el estudio de ADN se establece que la cantidad de adenina es igual a la cantidad de timina, además la cantidad de guanina es igual a la cantidad de citosina, es decir, el número total de bases purinas o púricas es igual al número total de pirimidinas. A más G es igual a C más T. Esta descripción de la naturaleza del ADN corresponde ¿a qué? ¿Cuál sería la clave? Vamos. La D. La D, ley de Chargas. Hemos hablado, bacán. Muy bien, ¿ya ven? Fácil. A ver, acá hay otros ejercicios, ahora rapidito. Tú haces, ya, lee la 3 y me dices qué sale. Vamos. Avión. ¿Cuál sería? La A. La A, muy bien, bien, Christopher, bien, Janet, también que me han escrito acá, bien. Claro, es la A, ¿por qué? Porque recuerda, a ver, vamos a resolverlo acá por si acaso, para que lo puedas tener claro, sí, nunca está de más. Recuerda que si yo hablo de, ahí me dice que la adenina es igual al 18%, ¿sí o no? Yo sé que por complemento la adenina, ¿con quién se va a complementar? ¿Con quién? ¿Cuál es su Timina. ¿Cuál? Timina. Ya, la timina. Entonces, si hay 18% de adenina, también hay 18% de timina. Ahora, ¿qué letras faltan? La C y la G. Ambos van a tener que hacer el complemento. Recuerda que 18 más 18, ¿cuánto es? 36. 36. Si ya tengo 36%, ¿cuánto falta para llegar al 100%? 64. 64. Y los dos se van a repartir ese porcentaje. Quiere decir que cada uno tendrá 32%. Entonces, ahí, claro y fácilmente, sale la clave E.
La clave A, disculpe, la clave A, 32%, estoy volando. Ya, ahora, esta es una muy buena pregunta. Este lo he sacado de la pre, porque hace reforzar algunas cosas, ¿sí? A ver, pero veamos, dice, si una de las hebras de ADN o DNA es 5', 3', hallar el número de enlaces fosfodiéster y el número de enlaces de puente de hidrógeno que hay en el ADN respectivamente. A ver, primero hay que tener en claro algo. El ADN, ¿cuántas cadenas lo forman, chicos? El ADN, ¿por cuántas cadenas está formada? 2 cadenas. Ya, ahí solo me está dando una. Me está dando una que es de 5', 5', ¿cómo le pongo el apóstrofe? Ya está. 5', y el otro lado es 3'. Ya está. Ya está. De 5' a 3'. Ahora, lo que hay que colocar acá es las letras. A ver, ¿qué letras? Acá me dice que está la A, la T, no, a ver, díctenme. A, G, no, lo voy a poner esto, ya la vi. A, G, T, A, C, G, T, C, T, G, C. Verifiquen si está bien. A ver, A, G, T, A, Sí, profe. C, G, T, C, T, G, ya. Eso es lo que hay ahí. Ya. Yo he hecho la hebra un poquito más larga, ya. ¿Sí? Vamos a darle separación de un reglón a cada una. Ya, mira. Entonces, esta es la hebra molde que te han dado. Entonces, tú tienes que hallar su complemento. Tú me vas a dictar su complemento. A ver, díctame. Si está la A, ¿quién es su complemento? La T. Ya, ¿qué letra sigue? Sí. C, ¿Qué letra sigue? Ah, ¿Qué sigue? sí. ¿Qué sigue? Sí. ¿Qué sigue? C, ¿Qué sigue? A, Ah, ¿Qué sigue? G, ¿Qué sigue? A, ¿Qué sigue? C, ¿Qué sigue? G. Ya está. Mira, hey, esas son las bases que hay. Entonces, yo acá, por obvias razones, yo sé que el ADN tiene dos hebras moldes, y ahí está. Chicos, el sentido acá, ¿cómo le pongo? ¿Qué coloco en este lado? ¿Qué coloco acá en este lado? 3', 3'. Ya está, 3'. Y en el otro lado, ¿qué coloco? 5'. ¿Y a qué criterio me hace esto que ponga los sentidos contrarios? El que sea Antiparalela. Ya, ahora, recuerda, ya, primero me pide enlace fosfodiéster. ¿Qué dije del enlace fosfodiéster? Que el enlace fosfodiéster unía a las bases nitrogenadas con la cadena, con su cadena, con la cadena. Entonces, a ver, ayúdame acá. Acá los voy a poner. Cuenta conmigo. 1, 2, 3, en amarillo, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por obvias razones, si hay 11 enlaces fosfodiéster en la primera cadena, en la hebra molde, en la hebra complementaria, ¿cuántos enlaces fosfodiéster habrá? 11, Y hay 11 más 11, 22. ya van 22. O sea, primero tenemos que enlaces fosfodiéster son 22. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ya. Ahora te dice, y el número de enlaces puente de hidrógeno. Acá hay que diferenciar algo. Entre la timina y la adenina, ¿cuántos puentes de hidrógeno se formaban, chicos? 2. 2, ya. Vamos a ponerle ahí verde, ya. Entonces, entre la adenina y timina son 2. Ya, acaban 2, cuenta conmigo. 2, 4, 6, 8, 10. Van 10, ¿está bien? Van 10 bases nitrogenadas, de verde, del doble puente de hidrógeno. Y entre la guanina y la citosina, ¿cuántos puentes de hidrógeno se formaban, chicos? 3. 3. Entonces acá irían 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Entonces, en total son 10 de uno y 18 del otro. ¿Cuántos suman en total? 28. 28. Entonces, la clave correcta, ¿cuál sería? No hay. Sí, es 22 y... sí, me he pasado acá. 22 y 18. A ver,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sí. Es 22 y 18 acá. Me he comido el 2 yo. Pero ahí lo tiene, por escribir rápido. Estaba buscando un ejercicio y ya le puse ese. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Ya viste cómo es que se hace? ¿Sí? Ya. Y ahí hay que corregir. Esto sí, tómale captura porque esto sí está encima, ¿no? A la resolución. Aunque te tiene que quedar claro, ¿no? Que es 22 y 18. Porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras, sí. Ya está. Ah, pero a ver, acá hemos cometido un error a la hora de poner esto, pues. Mire, ya me di cuenta por qué. Recuerden que yo te estoy... Voy a borrar acá. Vamos a ver, es 20 y 20. Yo estoy contando... recuerda que te dije... Yo estoy por ponerlo acá. Recuerda que yo te dije que el enlace fosfodiéster se encuentra en una cadena uniendo a las bases nitrogenadas, ¿no? Yo lo he puesto arriba. Es para contar acá hacia los lados, entre los vacíos, chicos. Yo estoy contando ahí la unión con el eso. Esa es otra cosa. Es acá. ¿Cuántos son? Acá son 10, porque son 11 letras, 10. Y 10 abajo son 20. ¿Está bien? Hay que corregirlo eso. Por hacerlo apurado. Ya está. ¿Quedó claro? ¿Ahora sí? Ya está. Yo por hacerlo apurado no cuento. Ya está. ¿Quedó claro entonces cómo es lo del fosfodiéster? A ver, lo voy a borrar. Ya. A ver, voy a borrar esto de acá. Ahora sí. Entonces, se hace referencia a los enlaces. No lo deja borrar. A ver, voy a borrar esta y... es más grande, creo. Ya. Bueno. Ahí toda la captura. Recuerda que el enlace fosfodiéster es entre letra y letra. Yo lo he puesto acá arriba por error. Es entre letra y letra. Entonces, ahí sale 20. Son 11 letras, son 10 enlaces fosfodiéster arriba, 10 abajo. Ya está. Tómale captura. Por apurado. Ya está. Ahora sí. ¿Ya le tomaste captura? Avísame. Son 20 y 28. ¿Ya? Está 20 y 28. Yo dije qué raro, por hacerlo rápido. En el otro había puesto 12, ¿no? Sí, ya está. Ahora sí. Borro para continuar. A ver. Ahora viene esto. Esto de acá, que acá te lo he puesto resumido, vamos a verlo rapidito, ¿ya? El dogma central de la biología molecular. El dogma central de la biología. ¿Cuál es el dogma central de la biología molecular, chicos? ¿La formación de qué cosa? La formación de proteínas. El dogma central se refiere a eso, a la formación de proteínas. Por ejemplo, tú sabes que para obtener el color púrpura de la flor, esto se debe a una secuencia de ADN. Entonces, pero para que tú veas ese color se tiene que expresar una proteína. Entonces, la proteína está dentro, se tiene que expresar gracias a la información que está dentro del ADN, dentro de los genes, ¿no? El gen es un segmento del ADN que determina una característica. Entonces, el dogma central de la biología es entender, de la biología molecular, es entender cómo es que se expresan las proteínas. ¿Sí? ¿Cómo es que se expresan las proteínas? Por eso que existe esto, ¿no? Es la propuesta de Crick, que nos indica que el ADN se transcribe en ARN y el ARN se traduce en proteínas, ¿sí? En proteínas. Se transcribe y se traduce. Ahora, recuerda que cuando el ADN, vamos a necesitar más cadena de ADN, esto se llama replicación, no se llama reproducción porque no es un ser vivo, es replicación. Es el mismo término que utilizamos cuando los virus aumentan, ¿no? Hoy aumento de virus. Y ya está. El ARN se va a replicar y el ADN se transcribe en ARN y el ARN en proteínas. Veamos primero lo que es la replicación del ADN. Recuerda que esta replicación o duplicación del ADN sucede en el ciclo celular. ¿En qué fase del ciclo celular sucede? En la fase S. Recuerda que el ciclo celular tiene a la interfase. La interfase tienes a G1, S y G2. En S se da la duplicación del material hereditario, que esto sucede acá, ¿sí? El ADN. Entonces, la duplicación del ADN. La célula para dividirse previamente se duplica su ADN. De este modo, las generaciones celulares mantienen una cantidad constante de ADN. Cada cadena de ADN hijo conserva la mitad de la molécula original. Esto permite que se cumpla lo de la semiconservativa, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo es que se da esto. Hay etapas. Las cadenas complementarias son separadas primero por una enzima que parece una tijerita, ¿sí? Que las va a cortar, que las va a separar, que esta es la helicasa. Mira, la helicasa está separando las dos hebras de ADN.
¿sí? La helicasa, que rompe los puentes de hidrógeno que unen una cadena complementaria con la otra. Luego se da el desenrollamiento del ADN gracias a la topoisomerasa, que tú la ves acá, que va desenrollando. Pero acá vamos a tener dos cosas, que se van a formar dos tipos de duplicaciones. Una duplicación continua y una duplicación discontinua. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener que, al duplicar el ADN, una cadena va a tener el sentido favorable para que la enzima haga la duplicación, y la otra cadena, como es antiparalela, no tiene el sentido favorable. Entonces, en la cadena que es favorable, la duplicación o la replicación se va a hacer de manera continua. Por eso se le llama cadena líder, cadena continua, ¿sí? En cambio, en la otra se va a hacer por pedacitos. Entonces, a esa se llama cadena discontinua. Veamos. La cadena continua es una de las cadenas que toma el nombre de cadena líder, y sobre ella se realiza la síntesis continua. El proceso se inicia con una enzima que es la ARN primasa, también llamada solo primasa, que es la que va a colocar pequeños segmentos de ARN, que se llaman cebadores, o del nombre en inglés primer. Primer, coloca primer. ¿Qué son los primers? Los puntos de inicio. O sea, en la cadena continua solo va a haber un primer, solo un punto de inicio, de ahí se empieza. Entonces viene la polimerasa 3, la ADN polimerasa 3, y a partir de ese primer va a empezar a incorporar. O sea, si está la letra T, ¿qué va a incorporar? Si está la T, ¿quién es su complemento de la T, chicos? ¿Quién es su complemento de la T? Adenina. La A. Si está la T, complementa la A. Si está la C, la G. Y así va a empezar. Entonces, esto lo hace la polimerasa 3 a partir de un primer. Como es una cadena continua, inicia hasta que va hasta el final. Entonces, a continuación, la enzima de ADN polimerasa 3 va incorporando desoxirribonucleótidos complementarios a la cadena molde en dirección de 5' a 3' y construye la cadena complementaria. Entonces, tú vas a dar cuenta que acá, por ejemplo, la cadena adelantada, que es la otra forma de llamar a la cadena líder o cadena continua, el ADN polimerasa 3 va a avanzar de corrido y solo ha habido un primer. En cambio, en la cadena discontinua, en la que tiene el otro sentido, la otra cadena va a tomar el nombre de cadena retrasada, cadena discontinua. En ella la síntesis es discontinua. La enzima ARN primasa, la que coloca los primers o cebadores, va a constituir varios ARN cebadores, o sea, va a colocar varios primers o varios cebadores, a partir de los cuales la ADN polimerasa va a formar segmentos de ADN. Pero ¿cuál es el problema? Que hay un primer, hace un segmento, otro primer, otro segmento, un primer, otro segmento. Entonces se van a formar pequeños segmentos que se llaman fragmentos de Okazaki. Entonces los fragmentos de Okazaki tú solo los vas a encontrar en la cadena retrasada, en la cadena discontinua, ¿sí? Luego, estos cebadores tienen que ser sacados y los espacios son rellenados por la otra ADN polimerasa, la polimerasa 1. La polimerasa 1. Luego viene la ligasa y une estos fragmentos de Okazaki. Entonces, este es el proceso, cómo se duplica el ADN. Y para que te quede más claro, capaz, rapidito, mira. Pero creo que no estás escuchando, ¿no? Te voy a compartir el audio. ¿Se escuchaba lo de mi computadora? Sí, profe. Sí, profe. Y ahí estoy compartiendo el audio porque también escuchas conmigo. A ver, voy a bajar un poquito porque yo se escucho bien alto. Ya. Muy bien, ahí va. ADN. El ADN es una molécula de dos cadenas enrolladas sobre sí misma, formando una doble hélice que fue propuesta por Watson y Crick. Cada cadena está formada por secuencias de desoxirribonucleótidos, representados por la letra A para adenina, C para citosina, G para guanina y T para timina. Las dos cadenas se complementan entre sí, ya que una A siempre se une con una T por doble enlace de puente de hidrógeno. Una C siempre se une con una G por triple enlace de puente de hidrógeno. Esto estabiliza las dos cadenas y propicia la estructura secundaria del ADN o la doble hélice. Cada cadena tiene un extremo 5' y uno 3'. Como el ADN es antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido 3', 5'. Esto nos ayuda a entender cómo es capaz de replicarse el ADN. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hélices. Esto se hace gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases. Todo esto es posible gracias a la enzima helicasa, que crea la horquilla de replicación.
Cada cadena de la horquilla es una hebra molde a partir de la cual se creará una hebra complementaria y se obtendrán dos ADNs idénticos a partir de uno. Una enzima llamada primasa inicia el proceso. Esta crea una pequeña cadena de ARN a la cual llamaremos primer. Este es el punto de inicio de la construcción de la hebra complementaria. Una enzima llamada ADN polimerasa 3 se une al primer y comienza a incorporar desoxirribonucleótidos que crearán la nueva cadena. Esta enzima solo puede incorporar desoxirribonucleótidos en sentido 5'3', lo cual es bueno para la hebra continua, porque solo se necesita un primer. Ahora, para la hebra discontinua no se puede hacer en este sentido, porque su dirección es 3'5', así que se replica en dirección contraria. La ARN primasa sintetiza varios primers en la hebra discontinua y luego la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro, a los cuales llamamos fragmentos de Okazaki con dirección 5'3'. Aquí podemos observar el proceso. Luego, la exonucleasa elimina todos los primers de ARN y la ADN polimerasa 1 ahora rellena los espacios en donde había primers de ARN. Finalmente, la ADN ligasa liga o une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas, creando así dos ADNs idénticos a partir de uno. La topoisomerasa colabora en aliviar la tensión del enrollamiento. Todo esto fue posible gracias a que a partir de una hebra molde se sintetizó una hebra complementaria, siguiendo el principio de Watson y Crick de que una adenina siempre se une con una timina y una citosina con una guanina. Ya está. ¿Quedó claro? Creo que con eso ayuda más todavía, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Entonces ya tenemos lo de la replicación de la ADN. Recuerda, a ver, ¿cómo se llama la que pone los puntos de inicio? ¿Cómo se llama la enzima? La enzima que coloca los puntos de inicio para la replicación. Primasa. Primasa. ¿Cómo se llama el punto de inicio? ¿Cómo se llama? Primer. Primer en inglés y en español, cebador, muy bien. ¿Cómo se llama la enzima que hace el trabajo de replicar? Polimerasa. ¿Qué número de polimerasa? 3. La polimerasa 3, ya está. ¿Y en qué sentido trabaja la polimerasa 3? ¿En qué sentido trabaja la polimerasa 3? 5', 3', correcto, ¿sí? Y ya, en la otra cadena, en la discontinua, ¿se coloca un primer o varios primer? Varios. Varios primer. Y la polimerasa 3 hace segmentos pequeños. ¿Cómo se llaman esos segmentos? Fragmentos de Okazaki. Fragmentos de Okazaki, muy bien. Fragmentos de Okazaki, segmentos de Okazaki, ya está. Luego viene la exonucleasa y retira esos espacios y son llenados por otra polimerasa. ¿Qué polimerasa es? ¿Qué número? 1. La polimerasa 1. Y la que une todo, la que pega todo, ¿cómo se llama? La li. Y gas. Y ya está. Y ya tienes dos ADN. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y hay que tener cuidado con las enzimas para no confundirlas, ¿ya? Muy bien. Ahora sí. Ya, entonces, ya vimos la replicación del ADN. No hay problema. Ahora vamos. Acá te he puesto una pregunta. ¿Cómo puede una secuencia de ADN de un gen especificar una proteína en particular? Muchos genes proporcionan instrucciones para producir polipéptidos. ¿Cómo dirige exactamente el ADN la construcción de polipéptidos?
Este proceso consta de dos pasos. Primer paso, la transcripción, y segundo paso, la traducción. Recuerda que la transcripción es cuando la secuencia de ADN se transforma en ARN. La secuencia de ADN de un gen se copia para obtener una molécula de ARN. Este proceso es llamado transcripción porque implica reescribir o transcribir la secuencia de ADN en un alfabeto de ARN similar. En eucariotes, la molécula de ARN debe someterse a un procesamiento para convertirse en ARN mensajero, que es ARN maduro. La traducción, la secuencia de ARN mensajero se codifica para especificar la secuencia de aminoácidos de un polipéptido. El nombre de traducción refleja la secuencia de nucleótidos del ARN, se debe traducir al idioma completamente diferente de los aminoácidos. Entonces, primero se da la transcripción, que es pasar de ADN a ARN, y luego se da la traducción, pasar de ARN a aminoácidos. ¿Está bien? Muy bien. Acá lo tienen. Ese es el dogma central de la biología. De ADN se transcribe en ARN mensajero y acá se da la traducción. Muy bien. Por lo tanto, durante la expresión de un gen codificante de proteínas, la información fluye de ADN a ARN proteína. Este flujo de información se conoce como el dogma de la biología molecular, y los genes no codificantes, genes que producen ARN funcionales, también se transcriben para producir ARN, pero este ARN no se traduce en polipéptidos. Para cualquier tipo de gen, el proceso de pasar de ADN a producto funcional se conoce como expresión génica, que ahora vamos a verlo. Vamos primero con la transcripción. A ver, la transcripción, a ver. Vamos a ver acá. Ahí. Ya, para que lo puedas tener todo. Mira, ahí tienes. El ADN tiene dos cadenas, ¿sí o no? Dos cadenas. Una cadena molde y una cadena complementaria. En la transcripción, una cadena del ADN que compone al gen, llamada cadena no codificante, funciona como molde para una enzima llamada ARN polimerasa. No confundirá en la replicación o duplicación del ADN, ¿cómo se llamaba la enzima? ¿Cómo se llamaba? ADN polimerasa, y con números todavía. ¿Qué ADN polimerasas hemos visto en la replicación o en la duplicación del ADN? 3. 3 y 1. 3 y 1. Acá, mira, no menciona y es ARN polimerasa. Entonces dice, en la cadena no codificante funciona como molde para la enzima llamada ARN polimerasa. Sintetiza una cadena de ARN correspondiente, complementaria. Esta cadena de ARN se llama transcrito primario. Entonces tú vas a ver, acá tienes la cadena codificante y la cadena no codificante. La no codificante va a servir como molde, mira, como molde, y se forma el transcrito primario. El transcrito primario tiene la misma secuencia que la cadena de ADN que no se transcribió. Si tú te das cuenta, mira, está la A, en vez de la T está la U, pues, ¿no? Que la cadena que no se transcribió es generalmente llamada cadena codificante. Sin embargo, el transcrito primario y la cadena codificante no son idénticos, debido a ciertas diferencias bioquímicas entre el ADN y el ARN. ¿Qué es la diferencia de la T con la U? ¿Sí o no? Ya, profesor. Profesor, y una consulta. Ya, yo hice la transcripción, pero ¿por qué se le llama transcrito primario? Porque yo he visto que en los textos se le llama ARN, ¿cómo? ¿Cómo se le llama de arranque, chicos? ¿ARN qué? ARN mensajero. Ya, ARN mensajero. Acá hay que tener cuidado. ¿Por qué? Mira. El transcrito primario, hay que tenerlo en claro dos cosas. Es que esta transcripción sucede tanto en eucariotas como en procariontes. Entonces, acá vamos a tener cuidado. ¿Sí? En el caso de la célula humana, recuerda que esta transcripción sucede en el núcleo. En las células procariotas no hay núcleo, entonces esa transcripción sucede en el citoplasma. Primera diferencia de la transcripción entre eucariota y procariota. La transcripción en células eucariotas sucede en el núcleo y la transcripción en las procariotas sucede en el citoplasma. Ahora, como sucede en el núcleo, ese transcrito primario tiene que tener un procesamiento. Para que salga del núcleo, va a salir a través de los poros del núcleo, y recién en el citoplasma ya se le llame ARN mensajero. O sea, ¿por qué? Porque se le tiene que hacer un proceso. Se tiene que retirar ciertas partes, agregar algunas cosas, y entonces recién el transcrito primario se le llama ARN mensajero.
En cambio, en los procariotas, directo, y es ARN mensajero, porque la transcripción y la traducción en procariotas, en bacterias, sucede ambos casos en el citoplasma. En cambio, en eucariotas, la transcripción sucede en el núcleo y la traducción sucede en el citoplasma o citosol. Entonces acá te dice, en bacterias, el transcrito primario puede servir directamente como ARN mensajero o ARNM. El ARN mensajero obtiene su nombre por el hecho de actuar como mensajero entre el ADN y los ribosomas. Los ribosomas son las estructuras de ARN y proteínas en el citoplasma o citosol, donde se forman las proteínas. Pero en eucariotas, como el caso de nosotros seres humanos, el transcrito primario debe someterse a algunos pasos extra para convertirse en ARN mensajero maduro. Durante el procesamiento se añaden casquetes en ambos extremos del ARN y se eliminan cuidadosamente algunas de sus porciones en un proceso conocido como empalme. Estos pasos no ocurren en bacterias. Entonces, por eso es que en el caso de eucariotas, primero se llama transcrito primario, sucede el procesamiento y luego se llama ARN mensajero. En procariotas es directo a ARN mensajero. El lugar donde ocurre la transcripción también es diferente entre procariotas y eucariotas, ya te expliqué. En procariotas, ¿dónde sucede la transcripción? En los procariotas, ¿en dónde sucede la transcripción, chicos? Citoplasma. Plasmocitosol. ¿Y en eucariotas dónde sucede la transcripción? Núcleo. Núcleo. Ya está. Muy bien. Eso hay que tener en cuenta. ¿Sí? Ahora, la traducción. Ya hecha la transcripción, viene la traducción. Después de la transcripción y de algunos pasos de procesamiento en eucariotas, recuerda, para que el transcrito primario se llame ARN mensajero, la molécula de ARN mensajero está lista para dirigir la síntesis de proteínas. El proceso de usar información de ARN mensajero para producir un polipéptido se llama traducción. Y acá hay que tener claro lo del código genético. Durante la traducción, la secuencia de nucleótidos de ARN mensajero se traduce en la secuencia de aminoácidos de un polipéptido. Específicamente, los nucleótidos del ARN mensajero se leen en tripletes. Recuerda que en el ARN mensajero se lee de 3 en 3, que se llama codones. Existen 61 codones que especifican aminoácidos. Uno de esos codones es el codón de inicio, que hay que tenerlo claro. ¿Cuál es el codón de inicio? AUG. AUG. Recuerda, AUG es el codón de inicio. Varios codones de término hay, pero el de inicio AUG, que señala dónde comienza la traducción. El codón de inicio codifica para el aminoácido metionina. AUG codifica metionina, por lo que la mayoría de los polipéptidos comienzan con este aminoácido. Otros 3 codones de terminación indican el final de un polipéptido. Entonces acá tú puedes ver, por ejemplo, la secuencia. Mira, AUG, metionina. AUU, isoleucina. UUU, fenilalanina. Y ahí están todos los aminoácidos. Hay 3 que están acá en negrita que son el de alto. El UAA, UAG y el UGA. Son los 3 codones que te implican que ya terminó. ¿Está bien? Que ya terminó. Entonces, eso te implica. Ya está. Y tú verás que el ARN mensajero, entonces, va a codificar esos aminoácidos. Si lo quieres, te fijas, mira, AUG, metionina. AUC, a ver, ¿dónde está AUC acá? ILE. Ahí está ILE. De ahí sigue UCG. UCG. Acá está SER, serina. Y UAA, que lo tienes como alto. Entonces, así se van formando los polipéptidos, ¿sí? Entonces, la traducción se da en el citoplasma. Tienen que participar los ribosomas. Ahora vamos a ver cómo es que participan. Mira. Los pasos de la traducción. La traducción ocurre dentro de una estructura conocida como ribosoma, que se encargan de la síntesis de proteínas, que se encuentran adheridos a la carioteca, al retículo endoplasmático rugoso y disperso en el citoplasma. Los ribosomas son máquinas moleculares cuya función es construir polipéptidos. Una vez un ribosoma se monta sobre un ARN mensajero y encuentra el codón de inicio, se desplazará rápidamente por el ARN mensajero. Un codón a la vez. Recuerda, un codón a la vez. Al avanzar construirá poco a poco una cadena de aminoácidos que refleje exactamente la secuencia de codones en el ARN mensajero. ¿Cómo sabe el ribosoma qué aminoácidos insertará para cada codón? Mira, pues resulta que esta correspondencia no la hace el ribosoma por sí mismo. En realidad depende de un grupo de moléculas de ARN especializadas llamada ARN de transferencia. O sea, el ribosoma con el ARN de transferencia van a hacer el trabajo
para que el ARN mensajero pueda ser traducido. Cada ARN de transferencia tiene 3 nucleótidos que sobresalen en un extremo y pueden reconocer por complemento un codón en particular. Por eso que en el ARN de transferencia se llama anticodón. Entonces, para cada codón hay un anticodón. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, tú puedes ver, mira. Ahí tienes. Por ejemplo, A, U. U con A, C con G. Se complementan. Acá está el ARN mensajero, su codón, y acá está el anticodón. Y te das cuenta que cada anticodón que trae acá arribita, un aminoácido. Entonces, se va a ir avanzando el ribosoma, que es el que está acá atrás, es como que fuera un pan de hamburguesa. Un pan, los 2 panes. Y el ARN mensajero es la hamburguesa. Entonces, el ribosoma se ensambla sobre el ARN mensajero, y el ARN mensajero va mostrando de 3 en 3, que son los codones. Y el ARN de transferencia trae los 3 anticodones. El que encaje exacto, deja el aminoácido. Ahí lo puedes ir viendo. Hay muchos ARN de transferencia flotando en la célula, pero el ARN de transferencia que coincide, cuya base se complementan con el codón, que se lee en ese momento, puede unirse y suministrar su carga de aminoácidos. Una vez que el ARN de transferencia está perfectamente unido a su codón correspondiente en el ribosoma, su aminoácido se añadirá al final de la cadena polipéptida. Entonces, mira, por ejemplo acá, AUC con UAG. Entonces, ya cuando hay el complemento, UCG con AGC, la serina, inmediatamente todos estos aminoácidos pasan acá y el ARN de transferencia se retira. El ARN de transferencia se une al codón expuesto, hay una correspondencia, el nuevo aminoácido se une a la cadena de polipéptidos y el ribosoma se desplaza un codón para que vuelva a entrar otro ARN de transferencia y ahí así. Entonces, así se va formando esta cadenita, ¿sí? Este proceso se repite muchas veces y el ribosoma se mueve sobre el ARN mensajero un codón a la vez. La cadena de aminoácidos se construye pieza por pieza con una secuencia de aminoácidos que coinciden con la secuencia de codones en el ARN mensajero. La traducción termina cuando el ribosoma alcanza un codón de terminación y libera el polipéptido. Muy bien, acá tenemos... Ah, no, acá no lo tengo. A ver, espérate. Ah, pensé que lo había puesto en la diapositiva, no lo he puesto. Un ratito, voy a recurrir al YouTube para que lo veas. Lo que te he explicado en video. Para que lo refuerces. Estos son 1000 libros de gramática de inglés. 100 kilos de caca. Esta es una célula. No, este no es. Este en inglés es. Este es. La unidad básica de cualquier tejido vivo. Here is a cell, the basic unit. Ya, este es. Ahora, igual hay traducción, pues, chicos, hay traducción. No, yo tengo que compartir el audio, ¿sí? Ya está. A ver, bien atentos, es todo lo que te he explicado. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene.
It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Muy bien, ya está. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Quedó claro el proceso, chicos? Te leo, te escucho, te leo, te escucho. Háblame. Sí, profe. Ya. Entonces, eso es lo que es el dogma central de la biología. Ya está. Entonces, esa es la primera parte. Me parece siempre útil lo de los videos porque para que... DNA is a molecule made up of 2 strands, twisted around each other in a double helix. Ya está. Sí, me parece útil porque para que puedas ver lo que está escrito en el proceso, cómo que se da, ¿no? Una recreación. Sí, esos 2 videos, sí, por eso que me... sí, son los 2 que siempre uso cuando voy a esa clase, son más didácticos. Pues. He visto varios, pero no. Pero recordemos, a ver, acá pues solo para repasar y pasar a genética. La expresión genética en eucariotes. Recordemos que este es el dogma central de ADN, se transcribe en ARN y de ARN se traduce en proteína. El código genético, ¿qué características tiene? El código genético es universal, no es ambiguo, todos los tripletes tienen sentido, es degenerado, carece de solapamiento y es unidireccional, solo tiene un sentido, ¿sí? Entonces, estas son características que tiene nuestro código genético en todo el proceso que hemos visto. Transcripción y traducción, ¿sí? Ahora, vamos bien con esto. Genética. La genética es el estudio de la herencia, ¿no? Yo supongo que cuando tú te ves en la mañana en el espejo, tú te ves en el espejo y dices, ah, me parezco a mi papá, ah, me parezco a mi mamá. No me parezco a ninguno. Si no te pareces a ninguno, ¿a dónde hay que mirar? ¿A dónde hay que mirar si no te pareces a ninguno? Al vecino no, a los abuelitos, a los tíos, capaz la información se ha faltado, chicos, al vecino. No, al vecino no. No, hablando de familia, chicos, por favor. Ya, entonces la genética es el estudio de la herencia. El padre de la genética, chicos, a ver, eso ya es conocido. ¿Quién es el padre de la genética? A ver. Mendel. Gregor Mendel, bien Christopher también, bien Matías, Gregor Mendel. A ver, términos básicos que hay que conocer. Gen. El gen es un segmento de ADN, ¿sí? Es la unidad básica de la herencia, codifica solo una característica. Locus es la ubicación del gen. El conjunto de locus es loci. Los alelos son las variaciones de los genes. ¿Por qué? Porque hay variaciones. Porque hay alelos que son No, y los otros son los recesivos. ¿A cuál represento con letras mayúsculas? Dominante. ¿Y a cuál con letras minúsculas? Recesivo. Recesivo. Acá, dominante recesivo. El genotipo son la unión de esto, es la carga genética, la constitución genética de un organismo.
el genotipo. Hay 3 tipos de genotipo. El homocigoto dominante, que son 2 letras mayúsculas. El homocigoto recesivo, que son 2 letras minúsculas. Y el heterocigote, que es o híbrido o monohíbrido, que es la combinación de un alelo dominante y un alelo recesivo. El fenotipo es lo que yo puedo ver. Lo que yo puedo ver. Por ejemplo, cejas negras, cejas gruesas, cabello negro, cabello rubio, lo que uno observa. Flores rojas, flores amarillas, cáscara amarilla, cáscara verde. Lo que tú observes es el fenotipo, ¿ya? Recuerda que Mendel plantea 2 leyes. La primera ley es la de la segregación y la segunda se llama la de la distribución independiente. Por ejemplo, acá tienes un cuy de pelo negro y corto, ¿sí? Entonces, va a presentar sus cromosomas. Recuerda que se le llama cromosomas homólogos, ¿por qué? Recuerda que para nosotros, ¿cuántos cromosomas tenemos? A ver, para empezar. ¿Cuántos 23 cromosomas? pares. 23 pares. 23 pares. ¿Por qué tenemos 23 pares? Porque una pareja, 23 cromosomas, te los heredó tu papá. Y los otros 23, ¿qué te los heredó? Tu mamá. Entonces, esos 23 cromosomas se van a alinear. Ahora, recuerda, el cromosoma 1 de tu papá y el 1 de tu mamá tienen definir las mismas características. Vamos a suponer que el cromosoma 1 determina el color del cabello. Entonces, el color del cabello de la información del cromosoma 1 que te dio tu papá se tiene que enfrentar con el color del cabello que tiene tu mamá. Entonces, se van a enfrentar y ahí sale el color de tu cabello. Dependiendo quién es dominante, quién es recesivo, se va a dar. Entonces, cromosomas homólogos se llaman eso, cromosomas que tienen la misma forma, que tienen morfológicamente son iguales, pero genéticamente solo son similares. ¿Por qué? Porque tu papá y tu mamá, por ejemplo, no son idénticos. Entonces va a haber características que tienen distintas. Y esas características que son distintas, diferentes, van a generar esa variabilidad que es importante. Entonces el cromosoma paterno va a tener alelos, que son estas las variaciones de un gen, y los que se enfrentan tienen que estar ubicados en el mismo locus. En el mismo locus. Por ejemplo, tu papá puede tener un alelo dominante, tu mamá darte un alelo recesivo. Entonces tú, al ser dominante y recesivo, serás heterocigoto. Para una característica. Para otra característica también, mira, tu papá también te dio alelo dominante y tu mamá te dio alelo recesivo, heterocigoto. Entonces, por eso que este cuy tiene pelo negro. ¿Por qué? Porque el alelo dominante manda sobre el recesivo. Si te dicen que A mayúscula es dominante sobre A minúscula, o sea, negro es dominante sobre blanco, solo se pueden presentar 3 casos, mira. Que sea homocigoto dominante, que sea heterocigoto, o que sea homocigoto recesivo. Si yo te digo que la A mayúscula es la característica de pelo negro, este cuy, ¿qué color de pelo tendrá? El que he puesto acá arriba. ¿Qué color de pelo tendrá? Negro. El segundo caso. Negro. Y el último. Blanco. Blanco. Entonces, cuando tú tengas un dominante y un recesivo, manda el dominante, ¿sí? Manda el dominante. Lo mismo va a pasar con el largo y corto. Y ya está. La ley de la uniformidad y reciprocidad, ¿no? Primero Mendel, los parentales fueron líneas puras. Mira, un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo. En este caso se está viendo la característica y color de la flor, ¿no? Púrpura y blanca. Si el papá es dominante y la mamá es recesivo, homocigoto dominante, homocigoto recesivo, todos los hijos salen heterocigotos. En la primera generación, el F1, la proporción genotípica fueron el 100% salió heterocigoto. Y la proporción fenotípica, todos fueron iguales. Este es un tablero que se llama tablero de Punnett. No sé si te acuerdas. ¿Te acuerdas cómo es el de la primera ley? A ver, rapidito lo voy a hacer. El tablero de Punnett es así como un Michi, ¿no? ¿De qué vas a hacer? Los alelos del padre los ubicas en un lado. Vamos a suponer que acá. Ajá. Acá lo voy a poner 2A mayúsculas. Una mayúscula arriba, una mayúscula abajo, porque son sus 2 alelos de él. Y sus 2 alelos de la madre los voy a colocar por acá. A minúscula y A minúscula. Vas a disculpar mi pulso. A minúscula. Entonces, si tú te das cuenta, y son cuadros de doble entrada, en este cuadro irá la mayúscula del papá, que está a la izquierda, y la A minúscula de la mamá, que viene arriba. Entonces, este hijo será heterocigoto. ¿Sí? Será heterocigoto. Ajá. Y si tú te das cuenta, en todos los cuadros va a pasar lo mismo. Heterocigoto, heterocigoto, heterocigoto. Por eso es que no lo han hecho. Heterocigoto. Los 4 hijos son heterocigotos.
Por eso te dice el genotipo 100% heterocigoto o híbrido. Y la proporción fenotípica, todos son iguales, porque manda la característica dominante, todos eran flores púrpuras. Ahora, luego de esta ley, Mendel lo que quiere probar es que si se da esta segregación, por ejemplo, cruzó dos heterocigotes que obtuvo ahí, entonces hace la distribución. Vamos a poner de nuevo el tablerito de Punnett, el Michi por acá. Pongo el Michicito. Y ya está. Y ahora vamos a usar color rojito. Entonces, las dos letras, este tiene A mayúscula minúscula. La A mayúscula irá arriba. La mayúscula irá arriba y la A minúscula irá abajo. Y lo mismo se hace con estas dos letras. Su A mayúscula a un lado y su A minúscula al otro lado. ¿Sí? Ya está. Y en el tablero tú haces el cruce. Te darás cuenta que acá se encuentran dos letras mayúsculas, que es homocigoto dominante. En el de acá una mayúscula y una minúscula, que es heterocigote. En el casillero acá abajo también otro heterocigote, porque tiene la mayúscula de arriba y la minúscula del lado izquierdo. Y el último cuadrito serán dos homocigotes recesivos. Entonces, si tú te das cuenta, acá la proporción genotípica es 1-2-1. ¿Por qué? Porque tienes un homocigoto dominante. Ese es el 1. Tienes dos heterocigotos, que ese es el número 2, y uno de un homocigoto recesivo. Proporción genotípica 1-2-1. Ahora, la fenotípica es lo que tú ves. Si en estos tres hay un alelo dominante, sale púrpura. Entonces, habrá 3 flores púrpuras contra una blanca. Eso corresponde cuando tú haces con una sola característica. Mendel después hizo el trabajo con 2 características, con dos características, ¿lotito? Con 2 características. Y al realizarlo con 2 características, esto se llama distribución independiente, que te decía, ¿no? Él agarró y cruzó, por ejemplo, color y forma. Amarillo liso. Por ejemplo, para que sea amarillo, importaba la A mayúscula. Y para que sea liso, la R mayúscula. Para que sea verde, tendría que ser 2 A minúsculas. Y para que sea rugoso, 2 R minúsculas. Que es como lo ves acá. Verde y rugoso y amarillo y liso. Si tú haces este cruce, al igual que acá, cuando tú cruzas 2 líneas puras, escucha, si tú cruzas 2 líneas puras vas a obtener puros heterocigotes, como tienes acá. Luego Mendel, en la segunda generación, el F2, cruzó a 2 de estos. Los cruzó. Recuerda cómo se hace la distribución en el cuadro. Primera A con primera R. Mira, acá lo tienes. Primera A con segunda R. Lo tienes acá. Ya acabé con la primera A. Voy con la segunda A. Segunda A, primera R. Segunda A, segunda R. Lo tienes acá. Y para el otro hizo lo mismo. Mira, primera A, primera R. Primera A, segunda R. Segunda A, primera R. Y segunda A, segunda R. Ya está. Entonces ya hizo el cruce. Ahora viene a mezclar, ¿no? Las A y las R. Y ahí se da una proporción fenotípica. 9 amarillas y lisas. O sea, 9 que tienen un alelo A como mínimo y una R mayúscula como mínimo. 9 de este tipo. 3 amarillas rugosas, que sigue teniendo el primer alelo dominante, pero en el segundo va a tener los recesivos. Y el tercero son verdes, el del color es recesivo, pero el de la forma es dominante. Y uno solo con las 2 características recesivas. Entonces, esto se llama 9-3-3-1. Son 16 respuestas, ¿sí? 16 respuestas. Y ya está. Este es con respecto a la primera y segunda ley de Mendel, o primera, segunda y tercera ley de Mendel, cuando consideras que la primera es la uniformidad y reciprocidad, la segunda es la segregación y la tercera es la distribución independiente. Por eso que normalmente ya no se dice primera, segunda, sino te ponen el nombre de la ley. Muy bien. Tómale una capturita para que lo puedas tener con los apuntes que he hecho y paso a la siguiente diapositiva. ¿Sí? ¿Ya tienes la captura? Avísame. Y esto, va acá. Ahora, eso que yo te he enseñado es la herencia mendeliana. Hay otro tipo de herencia como la herencia sanguínea. Por ejemplo, en la herencia sanguínea, acá hay que tener cuidado, ¿no? Está el grupo A,
el grupo B, el grupo AB y el grupo O. ¿Sí? Vamos a tener esto. Recordemos que en el caso del grupo A, si tú lo quieres escribir como letras, al A hay dos formas de representarlo. Al grupo A tienes dos formas de representarlo. El grupo A es IA. IA. Recuerda que siempre son dos letras porque uno es del padre y el otro es de la madre. IA es de la primera forma de representar el grupo A. Y la otra forma de representar el grupo A es IA. I. Así, IA y una I minúscula. Para el grupo B también hay dos formas. El IB, que es cuando el grupo B es homocigote dominante, y el otro es el IBI. El IBI. Y para el grupo AB solo hay una forma, el IA, IB. Y para el grupo O también hay solo una forma. Dos I minúsculas, ¿sí? Dos I minúsculas, ya está. Entonces, estas son las dos formas en que se representan. Y con esto se hacen los cruces. Recuerda que para la transfusión sanguínea, la primera ley dice que yo le dono a mi mismo grupo. O sea, si yo soy del A, le dono al A. Si yo soy B, le dono al B. Si soy del O, le dono al O. Y soy de la B, le dono a la B. Ahora, el donador universal, ¿quién es? Ahí tú estás viendo. ¿Quién es el que le puede donar a todos? El O. El O. El O es el donador universal. ¿Sí? El O es el donador universal. El O, bien rojitas. Y el AB puede recibir sangre de todos. Entonces, ¿cómo se le llama al AB? Receptor universal. O sea, si tú eres O, tú has venido a salvar el planeta, tú le puedes donar sangre a todos. El problema va a ser cuando tú necesites sangre, que solo otro O te va a dar. En cambio, si tú eres AB, siéntete tranquilo, todo el mundo te va a salvar. El problema es que tú no salvas a nadie, pero bueno, y ya está. Y recuerda que el sistema ABO se complementa con el factor RH, que si eres RH positivo, RH negativo. Para ser RH positivo, acá se usa genética mendeliana, o eres homocigote dominante o heterocigote. Y para ser RH negativo, eres homocigoto recesivo. Pero esto va a traer un problema. Que lo tiene la mujer. ¿Qué va a pasar? Cuando la mamá es RH negativo, el papá es RH positivo y el hijo es RH positivo, hay una incompatibilidad. ¿Por qué? Porque el negativo en la donación, eso te lo voy a escribir acá porque no está. En la donación, a ver, RH positivo y RH negativo. En la donación, ¿cómo es? Primero, el negativo le puede donar al negativo y el positivo le puede donar al positivo. Pero el negativo le dona al positivo, no el positivo al negativo. Entonces, ahí vamos a tener un problema. En el caso de esta mamá, la mamá es RH negativo. Entonces, la mamá no puede recibir la sangre RH positivo del niño. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a detectar los glóbulos rojos del niño como que fuera una enfermedad. Y su cuerpo va a formar anticuerpos para eliminar estos glóbulos rojos. Entonces, ¿qué pasa cuando a una persona se le reduce el número de glóbulos rojos, chicos? ¿Qué sucede? Si tienes bajo nivel de glóbulos rojos, bajo nivel de hemoglobina, ¿cómo se llama la enfermedad? Anemia. Se da una anemia causada por la propia madre en el niño. Hay niños que resisten y nacen, pero hay casos en que no. O hay mujeres que salen embarazadas con un niño y en el segundo ya no vuelve a salir embarazada. ¿Por qué? Porque esa mujer tiene más anticuerpos ahora que antes. Entonces, eso se va a dar. Pero el único caso es cuando la mujer es RH negativa. Y el papá es RH positivo y el hijo es RH positivo. Entonces, ¿qué solución le damos a las chicas RH negativas? ¿Cambia de pareja? No. Existe un tratamiento, chicos, existe un tratamiento. Pero las chicas RH negativo, antes de escoger, deberían hacer un casting de evaluar. Capaz alto, agarrado, positivo, no te conviene. Chatito, feíto, no tiene nada, pero negativo te puede ayudar. Fuera la broma, hay que tener cuidado con el grupo de sangre. Y a los chicos, una recomendación. Chicos, las chicas positivas no te dan este problema. ¿Sí? Pero no seas mal pensado, estoy hablando de las chicas RH positivas, por favor, no seas mal pensado. Ya está. Ahora sí, continuemos. Entonces recuerda, esto se da entre los RH negativos y positivos, ¿sí? Muy bien. ¿Ya lo tienes? Tómale captura a lo que he escrito acá en la pantallita. Ya está. Entonces,
Entonces ya sabes, chicos, ya saben. Muy bien, borremos. Continuemos. La herencia ligada al sexo. Recuerda que los cromosomas sexuales son el X y el Y. El X y el Y. Entonces, hay enfermedades que están ligadas y otras que están influenciadas por el sexo. ¿Sí? Entonces, las que están ligadas tienen que ver con los cromosomas sexuales, que es lo que vamos a ver, que es lo que en mayor caso se ve. Por ejemplo, herencia ligada al sexo. Va a haber problema en la región diferencial del X en los genes ginándricos. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué enfermedades están acá? Está la hemofilia, está el daltonismo, que son los más conocidos, ¿sí? La ictiosis, que es el hombre pez, la distrofia muscular. Entonces, esos se van a dar. Como están en el cromosoma X, recuerda, afectan tanto al hombre como a la mujer. ¿Sí? Si la enfermedad está en el cromosoma Y, afecta solo al hombre. Las enfermedades ligadas al cromosoma X afectan hombre y mujer, porque la mujer es XX y el hombre es XY. Se afecta a los dos. En cambio, las enfermedades que están ubicadas solo en el cromosoma Y, le afectan al hombre, son en los genes solándricos. La hipertricosis auricular, que son los pelos en el oído, solo a los hombres les sale. Y el gen SRI de la masculinidad. ¿Sí? La calvicie, a ver, recordemos, la calvicie, espero que no sea personal, pero la calvicie, que es un caso que nos viene afectando, la calvicie no es una herencia ligada al sexo, sino es una herencia influenciada por el sexo. ¿Por qué? Porque tanto el hombre como la mujer son calvos. Pueden ser calvos. Pero ¿qué es lo que depende? ¿Qué es lo que depende? De la carga, ¿de qué carga? De la carga hormonal. Recuerda que los niveles altos de testosterona generan la calvicie. Eso se llama herencia influenciada por el sexo. Herencia influenciada por el sexo. Entonces, eso se va a dar así, ¿sí? Influenciada. Por eso que en la mujer, hay veces, se puede dar la calvicie, pero por los niveles de testosterona no se da. Ahora, el daltonismo y la hemofilia son los casos más comunes para ver. El daltonismo es la ceguera parcial a los colores rojo y o verde. Hay personas que no ven estos tonos y las variaciones y todo lo que se genera a partir de ello. Ahora, esta enfermedad es recesiva. Está ligada al cromosoma X. Lo puede padecer el hombre y la mujer. La mujer tiene 3 casos. Si la mujer es homocigota recesiva, como ves acá, es una mujer daltónica. Si la mujer es heterocigota, es una mujer sana, pero se le conoce como portadora. ¿Por qué? Porque la mujer le va a dar esa cromosoma X a sus hijos. Y si la mujer es homocigota dominante, no está enferma. En cambio, si el varón no se dice homo, se dice hemi, acá en el varón, porque solo es un cromosoma el que lo tiene, el otro no lo tiene. Hemicigote dominante, un varón normal o sano. Y si la mujer si el varón, disculpa, es hemicigote recesivo, es un varón daltónico, un varón enfermo. Lo mismo, pero con la letra H va a suceder en la hemofilia. La hemofilia es la pérdida de 2 factores de coagulación, el 8 y el 9. Por lo tanto, que una persona puede morir con una hemorragia, por falta de factores de coagulación. Ahora, acá ¿por qué a la mujer se le dice portadora? Porque hay que recordar algo. Tú me vas a responder. Chicos, ¿quién determina el sexo en los hijos? ¿El papá o la mamá? ¿Quién determina el sexo en los hijos? ¿El hombre o la mujer? El hombre. El hombre, el papá. Porque el papá tiene X o Y. Si el papá da X, niña. Si el papá da Y, varón. Entonces, recuerda. Entonces, si la mujer es portadora, la mujer le va a pasar directamente la enfermedad al hijo. ¿Por qué? Porque el hijo recibe la X de la mamá y la Y del papá. Entonces, por eso se llama portadora en ambos casos. ¿Sí? Por eso hay juegos, ¿cómo se llama? El Free Fire, el otro, ¿cómo se llama? El que es bien parecido al Free Fire, Fortnite. Ya. El Free Fire, el Fortnite tienen modo daltónico. ¿Has visto, no? En los juegos, modo daltónico y se cambia un poco la coloración. ¿Has visto eso en las pantallas de las consolas de juego o no? Sí. Ya, o sea, por si acá para los que no han visto, pues, mira, a ver, pantallas daltónicas en juegos de video.
hay juegos, por ejemplo acá, este es el más simple, el Candy Crush, ¿no? Tienen modos daltónicos. Acá, este no sé cuál es, si es Free Fire o Fortnite, porque yo no juego juegos en computadora. Y ahí lo tienes, mira, en los dos modos. Cómo es que se da la variación, ¿no? Y es lo mismo. Para facilitar el modo de juego, ¿no? Bueno. Muy bien, veamos para ir a las preguntas. Ahora, la citogenética. La citogenética, chicos, es el estudio de los genes. Recuerda que el cariotipo normal, o sea, el cariotipo es cuando tú puedes observar los cromosomas. Un humano tiene 46 cromosomas, 23 pares. Los 22 primeros pares se les llama cromosomas autosómicos, ¿sí? O somáticos, que son cromosomas que tienen información de cualquier característica de tu cuerpo menos algo sexual. Y el cromosoma X y Y tienen la información sexual. Ahora, uno puede nacer con 46 cromosomas. En plantas, por ejemplo, existen las poliploidías. ¿Qué es una poliploidía? Que en vez de nacer, vamos a suponer que una planta tenga 90 cromosomas. Pero se da una poliploidía y en vez de nacer con 90, nace con el doble. ¿Cuántos cromosomas tendrá esa plantita nueva que ha salido? ¿Cuántos tendrá? Si es el doble de 90. 180. 180. Y la planta normal, le saldrán más pétalos, más características, normal. Pero en humanos y en animales no sucede esto. Las poliploidías no suceden. O sea, por ejemplo, que nosotros tenemos 46 y que se formen 92 o se forme el triple o el cuádruple, no se da. Si se forma, esto se termina abortando. No se termina formando. Lo que sí suceden son las aneuploidías. Aneuploidías. ¿Qué es una aneuploidía? Cuando se forma un cromosoma más o un cromosoma menos. Por ejemplo, existen las somáticas, las sexuales, ¿no? Por ejemplo, las trisomías somáticas, el síndrome de Patau, que sucede en el cromosoma 13, en el par 13, que esta persona tiene 47 cromosomas, pero sucede en el par 13. El síndrome de Patau, primero, para que lo puedas ver rapidito. A ver, acá. Síndrome de Patau. Ahí lo tienes, el síndrome de Patau. El síndrome de Patau, que se cargue rapidito. En el síndrome de Patau, por ejemplo, se puede dar esto de que, lo que tú ves acá, en niños que no forman fosas nasales, hay veces hay un labio leporino bien marcado, no, se forma solo una órbita ocular y ¿cómo se llama esto? Los recubrimientos de los ojos, se me fue el nombre, ahí solo va a formar uno, parece que forma como una antenita y parece niño cíclope, ¿no? Lastimosamente este es un percance bien marcado, ¿no? El síndrome de Patau. Vamos a ir a la fuente original como para verlo, ¿sí? Ahí está, más rápido. Trisomía del par 13, microstalmia. Presentan también otras alteraciones cardíacas, criptorquidia, los testículos no descienden, insuficiencia respiratoria, y estos niños lastimosamente tienen media de vida 7 días. O sea, solo 7 días viven. Puede tener polidactilia, más dedos. Labio leporino bien marcado y solo un ojito que se llama coloboma. Es bien marcado. Este es en el cromosoma 13. El otro es el síndrome de Edward. El síndrome de Edward. A ver, este también lo vamos a ver por acá. Síndrome de Edward. El síndrome de Edward, que es en el cromosoma 18, es el segundo síndrome más común que afecta al número de autosomas. Porque, dime, ¿cómo se llama el síndrome más conocido? ¿El más común cuál es? El que nosotros... ¿Cuál? El de Down. El de Down, sí, el síndrome de Down es el más conocido. Acá, el niño tiene pabellones auriculares dimórficos, piel abundante en la nuca, fisuras palpebrales cortas, micrognatia, sobreposición del segundo sobre el tercer dedo y el quinto sobre el cuarto, piel mecedora. Presentan también otras malformaciones mayores cardíacas, riñón, tienen supervivencia de 3 a 14 días. Estos dos síndromes que te he mostrado tienen problemas renales. Recuerda que el riñón es el que limpia el sistema, entonces ellos tienen malformaciones renales
poco tiempo de vida. Síndrome de Down, que tú ya lo conoces, cromosoma, el par 21. Entonces, todas estas personas, Patao, Edward y Down, tienen 47 cromosomas. Es una trisomía en un par somático, en el par 13, par 18 y par 21. También existen las trisomías sexuales. Por ejemplo, el síndrome de Klinefelter, 47XXY. Es un hombre que tiene un cromosoma X más. Entonces, es un hombre que tendrá características fenoides. Mira, síndrome de Klinefelter. Es un varón que tendrá características femeninas, ¿no? Una característica femenina. Va a tener ginecomastia, por ejemplo. Va a parecer que tuviera seno. El vello púbico le crece como que fuera mujer. En el varón el vello púbico crece de los puntos hacia abajo, ¿no? En la mujer crece hacia alrededor para poder proteger, ¿no? La vulva, el monte de Venus. Entonces, es un varón que va a tener esto, ¿no? Va a tener criptorquidia. Los testículos no descienden. Entonces, es un varón con aspecto fenoide, como te decía, ¿sí? Un varón con aspecto fenoide. También está la metahembra o superhembra, o la mujer triple X. Esto sí no voy a poner porque pongo triple X en el Google y tú ya sabes qué va a aparecer. Entonces, nos evitamos problemitas, mejor no pongo nada, te cuento, ¿no? Entonces, cualquiera cree que es, ¿cómo se llama? Una mujer con muchas curvas, no, pero generalmente la metahembra o la superhembra es una mujer que presenta poco tamaño, ¿no? Algunas hasta tienen problemas de fertilidad, ¿no? A ver, vamos a poner. Superhembra, síndrome. Para evitar problemas. Ya está. Entonces, como tú puedes ver, acá, sí, para no arriesgar, síndrome de la superhembra, ahí lo puedes ver, mujer bajita, ¿no? Pequeña. Como dice acá, este gráfico siempre lo pongo, implantación, corte de cabello, órganos sexuales inmaduros. El supermacho es el XYY, es un varón que tiene doble Y. Generalmente son bien altos, acné bien marcado, profuso. Ha habido estudios hasta esos asesinos en serie en Estados Unidos, varios de ellos eran supermachos, hay que tener cuidado. Y las monosonías sexuales tienes el síndrome de Turner. Es una mujer que le falta un cromosoma X. Entonces, ¿esto qué genera? Que le falten características sexuales. En vez de tener 46, tiene 45 cromosomas. ¿Sí? Y por último tenemos la bioética. Como hemos hablado de genética y del dogma de la biología molecular que se puede manejar el material genético, viene la aparición de la bioética. ¿Por qué? Porque tú supones que debe haber personas que se les ha debido ocurrir, ya, yo puedo manipular genéticamente. Entonces quiero que mi hijito no tenga color trigueño. No, que no sea trigueño. Que no sea color puerta, pobreza, marrón, como nos quieras decir, porque hay tantas bromas con esto, color económico, no sé, que nos bromean, y quiero que sea blanquito, ojos verdes, cabello rubio, entonces genéticamente yo lo puedo manipular. Bueno, ahí viene la bioética, ¿no? Es el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de la ciencia de la vida y de la salud, analizando esta conducta a la luz de valores y principios, porque tú, ¿qué estarías haciendo si es que te permiten escoger? Te estarías realizando una ¿qué estarías realizando? ¿Una qué? Discriminación. Claro, estás haciendo discriminación. Lo mismo que tú digas, no, yo quiero que sea negrito, que tenga cabello crespo. O sea, lo mismo, ¿no? En ambos sentidos. En ambos sentidos. Eso es una discriminación, recuerdo. Discriminación. Entonces, por eso es que está prohibido. Por eso hay principios éticos, ¿no? La bioética aparece desde que el hombre puede hacer manipulación de todo esto, ¿no? Para que exista una justicia en la sociedad, una autonomía en el paciente y no maleficencia en el personal de salud. La aceptación como persona responsable y libre para tomar decisiones. Hay una expresión de consentimiento informado, ¿no? Pero hay cosas que no se permiten. Claro, el mapeo genético ayuda, por ejemplo, a que ¿cómo se llama? Se sepa si hay una enfermedad o no, ¿no? Se puede tratar de suprimirla, pero otras cosas no. La bioética va a tratar de evitar esto. Generalmente esto sucede en países de habla inglesa más que en Latinoamérica, ¿no? Por los avances en los estudios. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Entonces ya tenemos todo lo correspondiente a nuestra teoría. Era regular. Vamos a resolver ahora sí. Vamos con lo bueno. Muy bien. A ver, vamos. ¿Sí? ¿Ya estamos? Ahora sí, vamos con la 1. Dice, se analiza un cultivo celular
a partir de leucocitos. ¿Qué son leucocitos? ¿Glóbulos de qué color? Rojo. Blancos. Blanco, glóbulos blancos. A partir de leucocitos, extraídos de tejidos, de tejidos blandos mediante hidrólisis y se les mantiene en un incubador celular. Mira, te da datos como para distraerte, ¿no? Te he puesto datos como para distraerte. Incubador celular 37 grados centígrados, 95% de oxígeno. El mantenimiento del cultivo implica el uso de nutrientes como glucosa, aminoácidos, bases nitrogenadas como la timina y el uracilo. El siguiente cuadro indica con un signo menos los nutrientes que se les han suprimido a 4 cultivos. O sea, suprimido es que no se le han puesto, ¿no? Suprimido es que no se le han puesto. A ver, veamos. Al cultivo número 1 le han puesto aminoácidos y uracilo. Al cultivo número 2 le han puesto solo uracilo. Al cultivo número 3 solo le han puesto timina. Y al cultivo número 4 le han puesto aminoácidos y timina. A ver, si yo a un cultivo le coloco aminoácidos, ¿qué me va a permitir formar, chicos? Los aminoácidos en largas cadenas que forman. Proteínas. Proteínas. Entonces, en todos los que hay presencia de aminoácidos, se pueden formar proteínas. Ahora, si yo pongo la base nitrogenada timina, ¿qué podré formar? Solo podré formar ¿qué cosa? ADN. ADN, muy bien. Y si pongo la base nitrogenada uracilo, ¿qué podré formar? ARN. ARN. Entonces recuerda, donde esté el más y el aminoácido, se forman proteínas. Donde esté el más y está la timina, se forma ADN. Y donde esté el más y hay uracilo, se forma el ARN. Después de haberte dicho esto, ¿cuál es la clave correcta? La B. Muy bien, la B. Excelente, la B. Muy bien, la B. ¿Por qué? Porque en el cultivo 3 se produce solo ADN, porque solo hay timina. La clave A está mal porque dice en el cultivo 4 se produce ARN y proteínas. No, se forma proteínas y ADN. En la C, el cultivo 1 produce proteínas y ADN. No, produce proteínas y ARN. Y la D, los cultivos 1 y 2 solo producen ARN. No, porque el cultivo 1, aparte de ARN, ¿qué forma? Proteínas. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí, profesor. Ya va acá. Vamos con el 2. Hay una lecturita, dice. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas 2 y 3. En los organismos eucariotas, el ADN se transcribe a ARN mensajero y posteriormente este sale por los poros nucleares y se traduce para sintetizar un polipéptido proteína. Para ello, el ARN mensajero es leído en grupos de 3 nucleótidos. ¿Cómo se llamaba cuando se lee de 3 en 3? Se llamaba Codón. Codón. Ya. El grupo de 3 para traer los complementos de ARN transferencia, los cuales se unen aminoácidos específicos para formar la cadena polipeptídica. Considere la tabla correspondiente. Te estoy dando la tabla del código genético. Entonces, mira, tienes los codones y tienes el aminoácido. Primero te dice, la pregunta número 2. Dice, señale la secuencia de codones de ARN mensajero transcrito a partir de la secuencia de ADN. Entonces, tú tienes acá la secuencia de ADN. Tienes la secuencia de ADN. Primero te tienes que dar cuenta la dirección. ¿Qué dice acá? ¿De qué dirección a qué dirección va? 3-5. 3-5. De 3 a 5. Entonces, el ARN mensajero, ¿qué sentido tendrá? 5 a 3. De 5 a 3. Y ahora lo que yo tengo que colocar es las bases complementarias. A ver, si está la T, ¿quién es su complemento? Si está la T, ¿quién es su complemento? La A. Bacán, la A. La A. Luego sigue la A. ¿Quién será su complemento en el ARN? U. Otra A, irá otra U. Luego sigue la C. ¿Qué letra pongo? G. G. Luego, ¿qué letra pongo? U. Luego, ¿qué letra pongo? C. Luego, ¿qué letras pongo? 2 seguiditas que son iguales. U. Y por último, ¿qué letra voy a poner? A. Ya está. Eso es lo que te está pidiendo que hagas y eso que busques de respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? La ¿Qué letra? La B. La B. Ahora,
te dice, teniendo en cuenta la tabla del código genético, indica la secuencia de aminoácidos que se produciría a partir de dicha. Para yo hacer esto, tengo que fijarme acá, en los codones, en los de 3 en 3 que yo he trabajado. De 3 en 3 yo he trabajado. Entonces, AUU, luego GUC y luego UUA. AUU, ¿qué es en la tabla? ¿Qué es AUU en la tabla? Isoleucina. Isoleucina, ILE. Muy bien. GUC, ¿qué es en la tabla? Valina. Val, ya está, valina. ¿Y UUA, qué es en la tabla? Leucina. Leucina. Entonces lo que tú tienes que encontrar es eso. ILE, val, leu. ¿En cuál? La C. ¿En cuál? En la C. Ya está. Chicos, esto se responde así. Así ponen preguntas. Tomen una capturita capaz de esta parte que hemos escrito porque voy a avanzar y eso se va a borrar. ¿Sí? Ya está. Muy bien. Continuemos. La pregunta número 4 dice, investigadores de la Universidad de Cambridge han eliminado genes no imprescindibles del genoma de una bacteria. Luego este código genético rediseñado fue introducido a la bacteria E. coli, reemplazando su genoma natural. ¿Qué enzima fue utilizada para formar este nuevo genoma? ¿Qué enzima vamos a utilizar para formar este nuevo genoma? Dice, los investigadores de la universidad han eliminado genes. Hemos eliminado genes. Si yo he eliminado genes, ¿qué utilicé? Y luego voy a agregar, ¿no? ¿Cuál sería? Oye, ahí sin querer he puesto dos colores iguales. Es esa justo, la endonucleasa, porque la endonucleasa permitiría que yo agregue. Entonces te dice, estoy reemplazando. Entonces, la que me permite que yo reemplace es la endonucleasa. Esa sería. Bueno, vamos a agregar endonucleasa. Ya está. Muy bien. La 5. Remdesivir es un antiviral desarrollado para combatir al ébola virus, que es el virus más peligroso que hay en el planeta, ¿no? El ébola virus. Luego te dice, causante del ébola, pero que demostró su eficiencia frente a otros virus como el Marburg o Marburgo, el virus de Junín, el coronavirus, causante del MERS, del síndrome respiratorio del Medio Oriente, y fue precisamente este último lo que llevó a comenzar un estudio con 761 personas afectados con SARS-CoV-2, con el COVID-19. El medicamento parece bloquear, escucha, el medicamento parece bloquear la replicación del virus mediante la inhibición de la enzima que agrega nucleótidos para la síntesis de ARN en la transcripción viral. Del texto anterior, ¿qué puedo deducir? ¿Qué puedo deducir? Si yo estoy, replica, ¿qué te dice? La síntesis de ARN. ¿Cómo se llama la enzima que replica el ARN? Recuerda que la que replica el ADN era la ADN polimerasa. Entonces, si tú estás hablando de replicar el ARN, ¿cómo se llamaría? Cuando es ADN, es ADN polimerasa. Y cuando es ARN, ¿cómo se llama? Uno, ¿no? ARN polimerasa. ARN polimerasa. Y acá está que la inhibe. Entonces, ¿cuál sería? Le está bloqueando, pues. ¿Cuál sería la respuesta? Sí. La C, claro. Remdesivir bloquea a la ARN polimerasa en la transcripción viral. Va a impedir esta transcripción, como dice acá. Agrega nucleótidos a la síntesis de ARN en la transcripción viral. Bloquea la replicación. Para replicar, estamos hablando del ARN, ¿sí? Ya está. Muy bien. 6. El siguiente gráfico describe el proceso de traducción. Mira, ahí está el proceso de traducción, que lo hemos visto en las diapositivas y también en el videíto que les he puesto. Mira, aquí está la metionina, el codón de inicio, está en el sitio P. Luego, en el sitio A, se va a ubicar el otro, el ARN de transferencia, el codón con el anticodón, mira. C,
CC, ahí están las 3G, se va a colocar. Y la metionina va a pasar del sitio P al sitio A. Y luego esto va a correr. Es por lo que el ribosoma va a ir corriendo, ¿no? El ribosoma va a ir corriendo dentro de la cadena de ARN mensajero. Entonces te das cuenta que siempre se integra. Entonces dicen, el siguiente gráfico describe el proceso de traducción proteica. De acuerdo al gráfico se podría deducir que, ¿cuál de estas es la que tú puedes deducir? ¿Cuál de estas podrías deducir? La A ver, dice, los sitios A y P son regiones pertenecientes al ARN mensajero donde se agregan los aminoácidos. ¿En la región P se agrega aminoácidos o en la región A? Mira. ¿En dónde fue que se agregó? Y el que viene va a volver acá a la región, en la región A. Entonces hay que tener cuidado, no sería la A. En la B dice, el aminoácido prolina está en el sitio A y el primer aminoácido en la síntesis no. Pero ¿cómo se llama el primer aminoácido? Siempre, el codón de inicio. AUG. ¿Y cómo se llama? AUG, el codón de inicio. ¿Y cómo se llama el aminoácido? Metionina. Metionina. Entonces, claro, entonces la que es correcta acá, es la clave C. La metionina pasa del sitio P al sitio A y se une al aminoácido prolina mediante enlace peptídico, porque tú lo has visto, del P pasó al A, acá lo estás viendo, ¿sí? Muy bien. 7. Se ha diseñado un nuevo tipo de sistema de replicación genética que demuestra cómo se forma la primera forma de vida en la Tierra. Un tipo de ARN que podría haberse replicado. Estos ARN tienen actividad semejante a los catalizadores de los procesos de traducción. ¿A qué biocatalizador hace referencia? Si hace referencia al catalizador, tendría que ser a la peptidiltransferasa, que va a permitir este paso y generación de energía. Entonces vamos a tener esta, dice, nuevo sistema de replicación genética que muestra cómo la primera forma de vida de la Tierra era un tipo de ARN que podría haberse replicado. Estos ARN tienen actividad semejante a los catalizadores de los procesos de traducción. Este catalizador tiene que ser la peptidiltransferasa para que pueda transferir, ¿sí? Y se dé este proceso de traducción. Recuerda, el ARN transferencia, peptidiltransferasa. A un paciente se le ha diagnosticado con leucemia, cáncer a la sangre. Se le detectó mutación en el gen TP53, regulador de la apoptosis celular, de la muerte celular programada. Más de la mitad de los miembros de su familia presentan esta mutación y desarrollan diversos tipos de cáncer. ¿Qué tipo de herencia se trata? A ver, chicos, ¿qué tipo de herencia será? No está distinguiendo entre varones y mujeres y te está diciendo que lo presentan más de la mitad de sus familiares. Entonces, ¿qué tipo de herencia será? No podría ser, no ha hablado de sexo, entonces no es ligada al sexo. Entonces, ¿qué te queda? ¿Autosómica? Autosómica, muy bien, autosómica. Hay que tener cuidado ahí en la lectura. Autosómica, bien. Poligénica es cuando influye varios genes, pero acá solo está mencionando un gen. Entonces ahí deja de ser poligénica. Poligénica está mencionando varios genes. Muy bien, llegamos a una genética, rapidito. A ver. Dice. Zootecnistas realizan un cruce de cuyes de raza Perú. Cruzan un macho de pelo negro corto, que ahí lo tienes, con un cuy hembra de pelo largo, que ahí lo tienes. ¿Cuál será la probabilidad de obtener crías de pelo largo en su descendencia? A ver, veamos. Esto lo voy a hacer acá con el tablero este que se puede hacer con el, ¿cómo se llama? Acá con el Zoom. Recuerda que este tablero tiene que tener 16 respuestas, ¿sí? 16 respuestas. Ahora, pero acá hay algo particular. Te vas a dar cuenta. Y está. Para hacer el cruce, yo ya te había hablado, primero es la primera A con la primera B. Entonces vamos a colocarlos. Entonces lo voy a colocar por acá. Primera A con primera B. Recuerda, las dos son mayúsculas. A con B. Luego tendrías primera A con segunda B. Profesor, sale lo mismo. Ah, ya. Vamos a ponerla. Luego segunda A con primera B, que sería la A minúscula. La A minúscula, pero la B mayúscula. Y segunda A con segunda B también sale lo mismo. Y está. A minúscula, B mayúscula. Y está. Ya distribuí las letras de él. Ahora las letras del otro. Primera A con primera B, ambas son minúsculas.
Sería AB. Primera A con segunda B, profesor, sale lo mismo, ¿sí? Y el otro, segunda A con segunda B también es igual y el otro también es igual. Entonces, si tú te das cuenta, ¿qué va a pasar? Mira, acá se repite, entonces no voy a resolver porque se repite, porque va a salir lo mismo y el porcentaje o la proporción no se va a ver afectada. Profesor, y este es igual al de arriba, entonces tampoco lo resuelvo por acá. No será necesario. Y este, se repite acá atrás, ya tampoco se hace. Y acá abajo es igualito, entonces tampoco lo vas a hacer. Solo ¿cuántos cuadritos se resuelven de los 16? Mira, para dar la respuesta. ¿Cuántos cuadritos se van a resolver? ¿Solo? ¿Cuántos cuadros? Dos. Solo 2, chicos. Entonces, acá será primera A mayúscula, luego la A minúscula, la B mayúscula y la B minúscula. Sale un híbrido, un dihíbrido. Y en el caso de acá, ahora tendríamos 2A minúsculas, una B mayúscula y una B minúscula. Ahí está. Entonces, ahí tienes eso. Entonces, eso es lo que sale en el tablero. Tómale captura porque eso no lo tienes acá en la separata. Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá, en la 9? ¿Cuál sería la respuesta? Te dice, ¿cuál será la probabilidad de obtener crías de pelo negro largo? Recuerda que para que tenga, dice, la primera cría es pelo negro corto. Pelo negro corto. Y la segunda es pelo pardo largo. Recuerda que para que sea pelo negro, tiene que tener una A mayúscula. O sea, lo que tú vas a buscar acá es tener pelo negro. Pelo negro es una A mayúscula, que tenga una A mayúscula, y que tenga cabello largo tendría que tener 2 B minúsculas. Pregunta, ¿existe eso en las dos respuestas? ¿Existe eso, sí o no? No. No. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de la número 9? Sería la D. La. No hay ninguna posibilidad de obtener crías de pelo negro largo. ¿Sí? No hay ninguna porque no salieron. ¿Ya está? Muy bien, chicos. Uy, una preguntita más y ahí quedamos para que puedan hacer su otra clase. ¿Está bien? Tómale captura rapidito. Tómale captura. Para que tengas el cuadrito, ¿sí? Y ya está. Vamos con la 10. La 10 dice. En la 10. Un hombre de grupo sanguíneo A se casa con una mujer y tiene un hijo de grupo sanguíneo AB. ¿Cuál será el genotipo de la mujer para que su segundo hijo sea O? A ver, veamos. Haces un tablero de PubNet, acá sí solo es de 4, porque son una característica nomás que se va a ver. Ya te dice que el papá es grupo sanguíneo A. Ya, vamos a recurrir, en vez de poner IA, vamos a poner A y O, ¿ya? Que es la otra forma de resolver. Te dice que tiene un hijo cuyo grupo sanguíneo es AB. Vamos a poner este hijo es AB. Recuerda que como el papá es A, el hijo heredado es A del papá. Y de la mamá que ha tenido que heredar, la B. Entonces, voy deduciendo así, el papá A y la B. Un hombre de grupo sanguíneo A se casa con una mujer y tiene un hijo de grupo sanguíneo AB. Ahora, ¿cuál será el genotipo de la mujer para que el segundo hijo sea grupo O? O sea, tengan ellos otro hijo y el hijo sea O. Recuerda que esta O tendría que venir del papá y esta O tendría que venir de la mamá. Entonces, ¿qué me está permitiendo ver? Que el papá es A heterocigoto, que sería lo que te dije, que era el papá es IA, I, y la mamá sería IBI. Entonces, ya está. Muy bien, un ratito. Ya está. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en la 10? AB. Ya está. Muy bien, chicos. Y hasta ahí hemos llegado. Para no quitarte tiempo, tienes otra clasecita. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ahí lo tenemos. Entonces, hasta ahí hemos hecho nuestra clase. Voy a marcar el resto de respuestas de esto para que lo tengas y te lo mando junto con las diapositivas. ¿Está bien? Ya, pues, muchas gracias. Ya está, muchachos. Gracias, profesor. Bendiciones para todos. Nos vemos. Chao. Igualmente. Gracias, profesor. Chao, nos vemos. Cuídense. Bendiciones.